muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Ok, es que estoy en trabajo y pues uno tiene que usar aún la máscara aunque estamos ya vacunados. Está muy Em, bien y se escucha muy bien. ok, muchas gracias. Bueno, el panorama aquí en México creo que no es diferente al de cualquiera de los países de Latinoamérica. Las estrategias que se han tomado, como lo decía la doctora May, han sido en algunos casos buenas y en otras malas. Yo les platicaré desde la perspectiva lo que vivimos a nivel nacional y a nivel local, porque lo que hicimos en Jalisco fue un poco distinto a lo que se hizo a nivel nacional e incluso hubo un poco como de cuestiones políticas que llegaron a ensombrecer las estrategias que se estaban tomando en Jalisco para tratar pues de tener un mejor manejo de la pandemia. Entonces, les compartiré solo unas cosas muy pequeñas a modo de datos del país. Ahí ven mi pantalla, sí, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, miren, nosotros ahorita estamos, digamos, como teniendo un descanso, porque tuvimos un pico enorme en enero, el cual fue masivo, con defunciones al por mayor. Los puntos en donde más existía este tipo de problema pues eran en las ciudades, en los sitios más conglomerados. La Ciudad de México fue el epicentro de nuestro país, seguido de algunos otros estados como el Estado de México, que es muy cercano a la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y algunos otros sitios que pues tienen demasiada población y poca capacidad de tener hospitales con los servicios necesarios para poder atender pacientes COVID que se agravaran. Algo que se hizo al principio de la pandemia fue intentar tener los suficientes ventiladores para prepararnos para este tipo de olas. Sin embargo, fue insuficiente, esa es la realidad. Y bueno, nos rebasó en enero esta cuestión. Nunca hemos tenido una meseta, a pesar de que se ha mencionado que sí. La realidad es que la gráfica que les muestro es más que evidente, no ha existido una meseta, hemos estado entre mayores cantidades de casos, menores, pero jamás una meseta como tal. Y la ola más grande pues fue en enero. Ahora estamos con alrededor de 1,247 casos al día. De los menores números que hemos logrado tener en estos últimos meses. Y allá en enero teníamos este panorama en nuestro semáforo epidemiológico, que es una forma en la que se está manejando, sobre todo para las restricciones económicas, restricciones de hacer conglomeraciones de personas, de cuánta gente puede ingresar a ciertos servicios, como los servicios de mercado, la apertura de ciertos sectores como los restaurantes o el cine o los servicios religiosos. Entonces, en enero y febrero, la realidad era que el país todo estaba en color rojo y naranja, que son tanto alta cantidad de casos como una cantidad de casos elevada, pero sin restricciones tan fuertes como las que se hacen cuando estamos en semáforo rojo. Si ustedes, quiero señalarles un poquito, este es el estado de Jalisco. En enero y en febrero estuvimos en rojo completamente, con desbordados los servicios sanitarios, y ahora estamos en verde. En parte, pues ha sido un poco tanto el esfuerzo que se ha hecho por parte de los servicios sanitarios como la concientización que se ha hecho a nivel de la población. En nuestro caso, en Jalisco particularmente, cuando comenzó los casos de COVID, nosotros tuvimos 4 casos al principio. Fueron 2 casos en Ciudad de México y 4 casos en Jalisco. Y en ese momento se decidió hacer un lockdown. Se decidió entrar en cuarentena por 15 días, una cuarentena estricta, para tratar de frenar cualquier tipo de contagio, y se hizo una búsqueda de los contactos de esos primeros 4 casos.
Las cosas fueron bien por un tiempo. La realidad es que se logró, por lo menos a nivel de Jalisco, se logró moderar un poco la diseminación, no así en el resto del país. Mientras que la Ciudad de México estaba ya desbordada en el pico que se dio en mayo, julio, agosto, nosotros estábamos no con esa misma realidad, sí con casos, pero no con casos que saturaran los servicios sanitarios. ¿Qué se hizo en Jalisco? Hicimos un sistema que es el sistema Radar Jalisco, que aún permanece activo, que es un sistema para pruebas masivas, pruebas tanto de hisopados nasales para PCR como pruebas serológicas para búsqueda de anticuerpos. Y esto se hizo en conjunción con 3 entidades, el gobierno como tal de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, quien prestó los institutos de investigación para realizar las pruebas, y el Hospital Civil de Guadalajara, que también prestó sus institutos de investigación, que es, por ejemplo, el instituto en donde yo me encuentro, que somos parte de este sistema. Nosotros estamos acreditados por INDRE, que es el referente epidemiológico nacional, y a la vez estamos acreditados por la OMS en un Phantom que envió la OMS en diciembre para verificar que también estábamos haciendo las pruebas. Entonces, este sistema sigue activo, lo hemos estado llevando a cabo de manera continua, se tienen tanto tomas de muestras en donde la gente puede llegar por vía peatonal como en coche y la muestra se toma rápidamente, y los resultados se obtienen en ese mismo día y todo se reporta al Sistema Epidemiológico Nacional. Con este sistema nos hemos percatado pues de los contactos cercanos, se ha podido hacer una mejor trazabilidad de la diseminación viral, pero esto solo se hace en Jalisco y en algunos otros estados en México, pero no es una estrategia nacional. Eso quiero que se quede muy claro. La estrategia nacional era hacer la menor cantidad de pruebas posible y solo aquellas personas que tuvieran la sintomatología COVID y que fueran a ya casi que internarse a una entidad sanitaria. Acá no, acá lo hicimos para toda la gente, se realizan llamadas a los contactos, se les citan y se hacen pruebas a los contactos. Hemos hecho muchísimas pruebas, nosotros vamos en un rango de 30,000 pruebas, pero somos solo un laboratorio de una cadena de alrededor de 10 laboratorios que están distribuidos en todo el estado, y pues los 10 laboratorios hacen la misma cantidad o más incluso pruebas que nosotros. Entonces, bueno, esta fue la estrategia de Jalisco en particular y eso nos ha permitido tener mejor control. Ahora también hemos visto que lo mismo, ¿no? Que también se está infectando gente más joven, que es la que más se mueve, que las restricciones sanitarias no han logrado ser bien recibidas por la población. Existe gente aquí en México que aún no acepta el uso de la mascarilla. No hay una penalización. En algunos estados sí está penado no traer mascarilla, pero en la mayoría del país no existe esto. Desafortunadamente, la persona que está al mando tampoco cree en el uso de mascarillas, entonces eso no ayuda mucho a dar una señal positiva y un mensaje de cuidado a la población, porque si yo no me pongo esto y soy el presidente de la República, pues, ¿qué va a hacer la población más que seguir el ejemplo, no? Entonces, bueno, acá en México la estrategia que siguió desde noviembre fue intentar hacer muchos convenios con diferentes farmacéuticas para obtener vacunas. Los convenios se realizaron y se desarrolló una estrategia en diciembre para poder hacer la vacunación. En diciembre se comenzó con la vacunación al personal médico de los servicios de salud pública. A la fecha, el personal médico de los servicios de salud privada no está completamente vacunado. Eso es un gran problema en nuestro país porque los servicios de salud privada sí están viendo pacientes COVID. Por parte de lo público, todos estamos, la gran mayoría estamos vacunados, pero los servicios privados aún no reciben la vacuna del servicio médico, nadie. Aún con todo y eso, se inició la estrategia de vacunación poblacional. La etapa primaria era vacunar a las personas de mayores de 60 años. Seguimos en eso. Se supondría que para este mes tendríamos que empezar
la tercera etapa, que era la vacunación de personas entre 50 y 59 años. Eso no ha podido ser posible, no se ha iniciado, ni siquiera hemos terminado con la etapa de vacunación de personas mayores de 60 años y pues es evidente que la etapa 4 se va a retrasar probablemente varios meses. Una de las cuestiones que se ha visto es que no tenemos suficientes vacunas, las farmacéuticas están desbordadas y esto es lógico, entonces al igual que en Argentina se está optando pues por dar la segunda dosis en un tiempo más prolongado. Las vacunas con las que contamos en México son estas que les presento en esta diapositiva: Pfizer, Astra, CanSino, Sputnik, Sinovac y las que nos da el mecanismo de COVAX, que también son de AstraZeneca. La verdad es que al principio iniciamos con Pfizer, todo el personal médico fue vacunado con Pfizer y actualmente las personas mayores se están vacunando con diferentes tipos de vacunas. La gente ha estado muy preocupada por la estrategia de vacunación en México. No sé cómo sea en sus países, pero quiero mencionarles que aquí en México la estrategia es que primero se vacunó a los pueblos o a los poblados lejanos y después se vacunó a las ciudades. Ahorita están apenas vacunando, terminando de vacunar a Guadalajara y comienzan con otro municipio muy grande que forma parte de Guadalajara que se llama Zapopan. Entonces, la verdad es que no creemos, por parte de los que estamos en el lado de médico y científico, no creemos que sea una estrategia adecuada porque sabemos que el COVID se disemina más en las poblaciones que están con grande cantidad de masa poblacional. No entendemos por qué esta fue la estrategia adecuada. Creemos que es una estrategia política porque en junio se avecinan elecciones, entonces, bueno, creo que sobra explicar los porqués. El avance de las vacunas vamos lentísimo, honestamente. Tenemos alrededor de 80,000 personas vacunadas, dosis dadas, lo cual no es muy bueno. Vamos bastante lento y la gente, algo que es una constante aquí en México es que las personas que se vacunan van y buscan hacerse una prueba de anticuerpos. Y generalmente la prueba de anticuerpos sale negativa o muy poquita dosis de anticuerpos cuantificables. Y la gente pregunta ¿por qué? ¿Que acaso no funcionó el proceso de la vacunación? Y algo que creo que debemos de hacer muy enfáticos es que si bien todos queremos nuestro anticuerpo neutralizante, no es lo único que el sistema inmune puede encender para poder hacer una respuesta contra el virus. Entonces, esta parte creo que ha sido como muy subestimada, el hecho de que el sistema inmune, tan solo el reconocimiento y la educación y el entrenamiento para que un sistema inmune logre ver un virus es importante para ya asentar una respuesta. Y que las pruebas actuales serológicas no son las adecuadas para medir y cuantificar los anticuerpos de la vacuna, pero esta parte no es para nada clara aquí en el país. Entonces la gente empieza a dudar un poco de la eficiencia de la vacuna porque no ven que tengan títulos de anticuerpos y por más que se les explique que no es la prueba adecuada, que tendríamos que confiar en otras partes de la inmunidad, es básicamente una cuestión difícil de dialogar porque lo que quieren es tener una prueba de anticuerpos positiva, lo cual no va a ser posible, ¿no? Y bueno, ese es uno de los retos que tenemos ahora en México, que solo se ha como alentado a vacunarse, pero no se ha explicado específicamente que tan solo el hecho de tener una ronchita, de tener fiebre, de sentir cansancio, ya es una respuesta que se está haciendo de reconocimiento para el material que se está poniendo en esa vacuna. Entonces, bueno, ha sido como un poco difícil. Y lo otro que ha sido acá difícil en México es que como tenemos diferentes tipos de vacunas, las personas preguntan, ¿pero cuál es la mejor? La mejor es la que esté a tu alcance. Recordemos que es una emergencia sanitaria. Esta vacuna lo que más quiere es evitar la severidad de la enfermedad, las hospitalizaciones y después la transmisión. Pero eso no significa que no vamos a poder, a pesar de estar como vacunados, no podremos llegar a tener el virus.
podemos captarlo y ser asintomáticos o sintomáticos leves, pero lo que queremos es evitar que se dé una severidad en la enfermedad. Y eso, todas las vacunas lo logran. Todas las vacunas están mayores del 90% en lograr que se agrave la enfermedad. No así la cuestión de que tanto te protegen de la transmisión, que ahí sí esa efectividad, esa eficiencia varía mucho. Entonces las personas siguen buscando hasta hoy tener la vacuna más eficiente, cuando por la contingencia sanitaria debemos de vacunarnos con la vacuna que podamos tener, porque lo que queremos evitar es la saturación hospitalaria y que las personas perezcan en esta enfermedad. Entonces, bueno, esa parte también no ha quedado muy clara, como tampoco ha quedado muy clara que aunque estés vacunado, tienes que seguir cuidándote, tienes que seguir con distanciamiento social, con algunas cosas, mientras que no todo el grupo de personas con las que convivas estén vacunados. Entonces, esa parte se nos ha ido un poco de las manos y acá en México la gente que ya está vacunada ha comenzado a tener una vida normal, lo cual pues podemos vaticinar que tal vez nos traiga prontamente un rebrote, porque pues evidentemente la inmunidad de rebaño no se ha logrado, y menos con esta cantidad tan poquita de vacunas que se han puesto. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias.